Buenas amigos y amigas de la historia, espero que estén bien. En este video les voy a hablar sobre los orígenes mitológicos del Imperio Inca, también conocido como Imperio del Tahuantinsuyo. Este video es a pedido de ALBRTOSF, que me pidió que hable del imperio, pero yo prefiero dividirlo en muchos videos porque si no se va a extender demasiado. El Imperio Inca fue el que tuvo la mayor extensión territorial de todos los imperios precolombinos. Llegó a alcanzar casi 2 millones de kilómetros cuadrados, abarcando el suroeste de Colombia, todo Ecuador y Perú, el oeste de Bolivia, la mitad norte de Chile y el noroeste de Argentina. Antes de hablar de los orígenes mitológicos del imperio, quiero contarles de dónde proviene la palabra Tahuantinsuyo. En lo personal, yo nunca había escuchado esta palabra. Tahuantinsuyo significa las 4 regiones o divisiones. El imperio estaba subdividido en 4 suyos: el Chinchangüisuyo, que era el norte, el Collasuyo, que era el sur, el Antisuyo al este y el Constituyo al oeste. La palabra inca significa rey o líder. Y ahora sí, vamos al tema central del video. En cuanto al origen del imperio incaico, hay 2 leyendas. La primera leyenda habla de Manco Cápac y Mama Ocllo. Se dice que el sol, viendo el estado penoso de los hombres, creó a Manco Cápac, que era el hombre, y a Mama Ocllo, que era su esposa y hermana. A estos les entregó un bastón de oro y les ordenó ir por el mundo para civilizar a los hombres, fundar una tribu e implantar el culto al dios Sol. El bastón de oro iba a mostrar el lugar ideal al hundirse y desaparecer al clavarlo en la tierra. Manco Cápac y Mama Ocllo emergieron del lago Titicaca y fueron hacia el norte. Así encontraron un valle. Manco Cápac fue hacia el norte y Mama Ocllo hacia el sur. Y allí fueron encontrando gente. Luego de un largo recorrido, el bastón se hundió en el cerro Huanacauri. Es ahí donde se establecieron. La gente que estaba con Manco Cápac se estableció en la parte alta del valle y los que estaban con Mama Ocllo en la parte baja. Los hombres aprendieron a trabajar la tierra y a construir canales, y las mujeres aprendieron a coser, cocinar y hacer telares. Manco Cápac sería el primer inca del imperio. La otra leyenda habla de los hermanos Ayar. Según esta leyenda, la historia comenzó en 3 cuevas que estaban en el cerro Tambotoco. Eran las Maras Toco, Sutic Toco y Cápac Toco. De cada una salieron un grupo: Maras, Tampus y Ayar. Los Ayar eran 4 hermanos y 4 hermanas. Los varones: Ayaruchu, Ayarmanco, Ayarcachi y Ayarauca. Cada uno de los hermanos representaban algo. Uchu era el ají, Manco un cereal, Cachi la sal y Auca era la fuerza guerrera. Las hermanas eran Mama Ocllo, Mama Raúa, Mama Ipacura o Mama Cura y Mama Huaco. Los 8 hermanos iban junto a sus familias buscando un lugar donde asentarse, desde sur a norte. Durante el camino sembraban la tierra y al sacar la cosecha se retiraban. Llegaron a Huayna Cancha, en donde Mama Ocllo quedaría embarazada de Ayarmanco. Luego llegaron a Tamboquiro y ahí nace su hijo Sinchirroca. Pasaron varios años y llegaron a Huayquisro. Para ese momento, Ayarcachi había ganado mucho poder y por miedo a porque podía derribar cerros y hacer quebradas con un tiro de su onda,
sus hermanos y hermanas le pidieron que regresara a Tambotoco para recoger vasos de oro, la insignia y unas semillas. Al entrar en la cueva, Ayakachi es encerrado por un enviado de sus hermanos llamado Tambo Chakai. Luego, los otros 7 hermanos continuaron hasta Quirirmanta, donde se juntaron en un consejo y decidieron que Ayarmanco sería el jefe, pero que debía casarse con Mama Oclo. También decidieron que Ayaruchu tendría que petrificarse y transformarse en un ídolo sagrado llamado Guanacauri. Los 6 hermanos que quedaban siguieron hasta Matagua, donde realizaron por primera vez el Guarachicuy. Esta es una ceremonia oficial militar anual que todavía sigue actualmente, que marca el paso a la adultez de los varones. Esta ceremonia lo hicieron para marcar la adultez de Sinchiroca, hijo de Ayarmanco y Mama Oclo. Luego de la ceremonia, Mama Oclo lanzó 2 varas de oro. Una cayó en Colcabamba, pero no penetró la tierra. La otra en Huaynapata, que se hundió un poco. Trataron de llegar a Huaynapata, pero siempre eran repelidos por los habitantes del lugar. Entonces Ayarauca se adelantó con su gente para seguir luchando con los habitantes y para poder poblar el lugar. Pero al entrar al lugar, Ayarauca se convirtió en piedra. Luego de varios enfrentamientos más, Ayarmanco y Ayaruchu entraron al lugar y se asentaron. Desde ese momento, Ayarmanco pasaría a llamarse Manco Cápac, que sería el primer inca. Su hijo Sinchiroca sería el segundo. Bueno, amigos y amigas de la historia, hasta acá la primera parte del Imperio Inca, sobre su origen mitológico. En los próximos videos seguiré hablando de este imperio. No se olviden de dar like, de suscribirse, activen la campana, así les avisa cuando subo los videos. Compartan los videos y si quieren una biografía, solo me dejan un comentario. Así que nos vemos en la próxima. Besitos, bye.